Estamos de regreso en vivo y en directo en este TVU Noticias, jornada de 10 de agosto. Y retomamos el contacto con Marcelo Villalobos, dirigente regional de los colectiveros, los conductores de colectivos acá en nuestra zona. Marcelo, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus colegas también? ¿Cómo ha sido este periodo tan duro para ustedes y para todos? Hola, buenos días. Bueno, precisar, yo soy dirigente regional, presidente de los taxis colectivos, de los microempresarios de taxis colectivos. Perfecto. Que también incluyen conductores, y también soy secretario nacional de la Confederación de Taxis Colectivos de Chile. Muy bien, Marcelo, es decir, tienes un panorama muy claro de cómo ha sido su labor en estos tiempos tan difíciles. Sí, bueno, nuestra problemática partió desde el año 2019, desde el estallido social, y después con la crisis sanitaria se ha visto totalmente afectado. ¿Cuáles han sido los principales impactos en el sector con la pandemia, con la crisis sanitaria? La crisis sanitaria, bueno, han sido las distintas fases del paso a paso lo que nos ha tenido más complicado. Si bien ahora la gran mayoría de las comunas están con libertad y los taxis colectivos pueden trabajar, la inmigración de pasajeros desde el transporte público al transporte privado o particular está estimado en sobre el 50%. Y eso repercute tanto en los ingresos de los conductores, ¿cierto?, como también en la congestión y contaminación en las comunas. Exactamente, eso lo hemos visto también y lo hemos conversado con otras personas también, microempresarios del rubro del transporte. Hay un temor por el transporte público. Hay gente que tiene miedo de subirse a una micro, tiene miedo de subirse a un colectivo, prefiere ir en el auto de un familiar o, lisa y llanamente, y a pesar de los tiempos difíciles, juntar plata y comprarse un auto, lo cual satura las calles. ¿Te parece que ha sido un efecto lógico de la pandemia o tú crees que se les ha dejado un poquito de lado también en la mirada de la autoridad? O sea, hay una percepción mayor de riesgo al usar el transporte público en la modalidad de taxis colectivos. Nosotros, por un instrumento de la Subsecretaría del Trabajo, estamos realizando un diálogo social que tiene que ver con el transporte, la seguridad en el transporte público. Y uno de los trabajos que estamos haciendo es el levantamiento de cuántos conductores se han enfermado, se han contagiado en situación de pandemia. Y el número es residual, o sea, no tenemos conductores y los que se han contagiado no se han contagiado prestando servicios, se han contagiado en reuniones sociales, más que trabajando. Lo que te quiere decir es que si nosotros hemos transportado 50 o 60 personas a diario y nuestros conductores no se han enfermado, quiere decir que precisamente el transporte público en sí no es un factor de riesgo. Pero cómo cambiar la percepción del usuario es difícil. Los taxis colectivos, bueno, acá se ve en las imágenes una iniciativa del alcalde Ortiz cuando permitía que los taxis colectivos fueran fumigados, o sea, fueran limpiados, sanitizados cada cierto tiempo. Hoy día estas iniciativas desaparecieron. Pero eso no quiere decir que los taxis colectivos internamente no estén haciendo sus mantenciones diariamente o no se estén cuidando, lo están haciendo. Marcelo, pero es difícil. Sí, dale. ¿Y se sienten apoyados, respaldados por la Seremi de Transporte, el Ministerio, el Gobierno? Mira, en el tema del Seremi de Transporte nos sentimos respaldados, pero el Seremi de Transporte no tiene muchas herramientas ni facultades en el tema sanitario. El tema sanitario está más aclarado en un tema de tener mayores recursos, porque los ingresos, como han descendido, las líneas no pueden financiarse, hay terminales cerrados. Pero hemos visto que el gobierno regional, no esta nueva asunción del nuevo gobernador, sino anteriormente, cuando estaba en la intendencia, no hubo ningún instrumento regional en apoyo a los taxis colectivos en equipamiento e implementos COVID, salvo un instrumento de Cercotec que nos permitió entregar mascarillas a algunas líneas y implementos COVID. Sí, en torno a eso, ¿cómo lo han hecho para implementar protocolos sanitarios? Sabemos que hay algunos choferes que tienen ahí separado el lugar donde ellos están, otros no, pero siempre andan con su mascarilla.
¿Qué tipo de protocolo existe, si nos pudieras describir? Bueno, lo más común es la limpieza con cloro de los vehículos diariamente o por vuelta, que se le llama. El tema del constante ventilación de los vehículos cuando están en los terminales. Tratar de viajar en los vehículos con la ventana un poco abierta para que haya ventilación. Esos son más o menos como aparte de la fiscalización dentro del terminal. ¿Y quién ha financiado esto, Marcelo? ¿Ustedes, las líneas? Sí, propiamente tal. Sí, ese es el gran problema que tiene el gremio, es que no tiene recursos. Los costos fijos siguen siendo los mismos. La pérdida de pasajeros influye, la entrega influye. Hoy día no creo que más del 60 o el 70% de las flotas estén trabajando. Había parte de cuando estábamos en cuarentena no había ni el 10% de las flotas trabajando. Y las autoridades nos pedían que saliéramos a trabajar. Y es entendible porque teníamos que transportar a las personas que eran primordiales en esto, pero no había ningún subsidio. Bueno, a través de nuestro trabajo a nivel nacional fuimos como el único medio, la única actividad que consiguió recursos de 500.000 pesos una vez, 350.000 pesos, y ahora en el bono PYME dimos una ardua lucha y ahí logramos insertar a los transporte escolar, a los microbuseros, a los taxis básicos, pero tuvimos que dar una gran lucha en impuestos internos para demostrarle que nos pedían cosas que la misma normativa no había dejado de exigir. Así que fue un tema, pero por lo menos este $1.000.000 sirvió para que muchos pudieran hacer las mantenciones correctivas, comprar repuestos, cambiar neumáticos, porque como les decimos, los costos fijos no se redujeron, se mantuvo igual, porque esta actividad funciona con benzina y tú sigues dándote las 10 vueltas igual que todo el día, entonces el costo no varía mucho, y el alza de los combustibles ha sido algo insostenible. O sea, nosotros no hemos podido traspasar esa alza a los usuarios, porque o sea, los últimos 100 pesos significan al día significan 5.000 pesos o sea, 3.000 pesos de costo mayor. Están haciendo un gran esfuerzo, pero se ha visto que con un mayor desconfinamiento se ven más colectivos en las calles, cumplen una labor importantísima, pero para que la gente la dimensione, por ejemplo, ¿a cuántos empresarios, conductores representa tu organización, Marcelo? ¿Y cuál es la cobertura de las líneas de colectivo? Hablemos del Gran Concepción. Mira, o sea, te puedo hablar de la región. O de la región, perfecto. Mientras más grande, mejor. 3.600 taxis colectivos en la región, que están distribuidos en distintas comunas, te puedo señalar todas. Partimos desde Arauco con Lebu, Los Álamos, Cañete, Curanilahue, Arauco, Coronel, Lota, San Pedro, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Tomé que tiene una variante Dichato, ¿cierto? Por este otro lado tenemos Los Ángeles, Laja, San Rosendo, Mulchen y una parte de Negrete, y por acá Nacimiento. Eso es más o menos lo que cobertura. En algunos lugares somos un medio alternativa, como en el Gran Concepción, ¿cierto? Concepción, Talcahuano, pero en otras comunas somos el único modo de transporte existente. Darte un ejemplo, de repente nosotros no estamos en contra de cómo gasta el Estado los recursos, pero en el Biotren se gastan millones y millones de dólares, y te puedo comentar que solo los colectivos de Lebu y Los Álamos mueven más pasajeros al día que el Biotren. Ese es el nivel de importancia del taxi colectivo, pero no se le da la dimensión que se merece, o sea, la importancia que se merece. Nosotros movemos diariamente, en términos normales, 100 pasajeros diarios. O sea, te estamos diciendo que movemos 360.000 viajes al mes, al día, ¿sí? Y saliendo un poquito de la pandemia, hoy da la impresión de que se necesitan más colectivos. En su momento parece que ya no había espacio para más. ¿Cuál es tu percepción de la realidad del servicio más allá de la pandemia? Porque en un momento se habló de más restricciones, de las patentes, de no dar más cupos. ¿Cómo está el rubro y su cobertura? ¿Tú crees que está bien hasta ahora? ¿Hay espacio para más líneas? ¿Hay una mayor necesidad del servicio, o lo que hay es lo que se tiene que quedar porque si no se produciría un efecto peor para ustedes? Lo que pasa es que la distribución de los taxis colectivos no es homogénea, es heterogénea. Ya. Entonces tenemos comunas donde los taxis colectivos por sí solos son suficientes. Por ejemplo, Los Ángeles, es una realidad establecida. Coronel, por ejemplo.
pero tenemos comunas donde efectivamente se necesitan taxis colectivos. Y este congelamiento, que si bien busca ordenar, no ha logrado que la fuga. Darte un ejemplo, Concepción, en tiempos anteriores, eran 1.300 taxis colectivos en la comuna de Concepción, la intercomuna Talcahuano, no, Hualpén, Concepción. Hoy día no quedan más de 600 o 550. A pesar de que la comuna ha crecido en los extremos, ha crecido en proporción, somos menos. Y eso hace que los taxis colectivos se contraigan y traten de hacer servicios más cortos, dejando a la gente en los extremos de forma abandonada. Esa es la realidad. Entonces hoy día el Gran Concepción, la comuna de Concepción, necesita más colectivos, Talcahuano también. Recordad que en la noche el taxi colectivo era el único modo que funcionaba. Hoy día, claro, están las aplicaciones que nos han afectado negativamente, y nosotros estamos obligados a cumplir con una normativa que de repente nos restringe y hace ver como que es un mal servicio. Por ejemplo, una señora con una bolsa, si tú te sales del recorrido para dejarla, el pasajero lo percibe como un mal servicio, pero ante la ley, si lo hago, estoy infringiendo la normativa. En cambio, estas aplicaciones piratas te dejan al lado de tu casa. Entonces es difícil competir sí, Marcelo, de esa forma. Justamente iba para allá la opinión del gremio de las aplicaciones. Tú sabes que hay proyectos de ley, se pretende regular, pero sí, las aplicaciones son acusadas por muchos de estar actuando en la ilegalidad, pero el poder que tienen en el mundo es tan grande que llegaron para instalarse prácticamente en todos los países. ¿Eso también ha sido un golpe duro para ustedes? ¿Cómo enfrentan esa competencia? O sea, primero mencionaste que hoy día en la mañana estuvimos reunidos con la ministra de Transporte, porque ella tiene una clara decisión de modificar el decreto 212, que es el que reglamenta el transporte público. Pero el transporte público desde los taxis colectivos, el taxi básico y el taxi bus, con el fin de hacer un sistema más que dé mayor satisfacción al usuario. Y una de las cosas que nos pedía la ministra era que por qué nosotros no presionábamos para que se legislara mayor rápido el tema de las aplicaciones. El tema de las aplicaciones, el proyecto de ley está parado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y está pendiente de resolución. Ahora, nosotros creemos Pero se multiplican todos los días los choferes de aplicaciones. Es que ese es el tema. Mira, un colega renueva su auto, se renueva su taxi colectivo. Si bien en Concepción hemos logrado avanzar en términos administrativos, nos demoramos 5 o 10 días en salir a trabajar. Las aplicaciones salen mañana. Si se crea una población nueva en un extremo de la ciudad, yo para llegar con los permisos y regulaciones me demoro 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Si es que es rentable o no. La aplicación al otro día tiene un auto puesto ahí, trabajando, sacando gente, entrando gente. Entonces, a ese nivel es difícil poder competir y entregar una solución. El usuario no conoce la normativa, entonces tiene una percepción de un mal servicio, pero muchas veces ese mal servicio es porque está mal regulado. Y eso es lo que hemos tratado de buscar, algunas facilidades para poder competir y llegar de mejor Marcelo, forma. y en general, ¿cómo mejoramos el servicio de colectivos? Porque como todo en la vida también tiene virtudes y falencias. Sí, Por ejemplo, acá al barrio universitario llegan poquitos colectivos. Y la gente que trabaja en el canal tiene que caminar 2 cuadras porque una o 2 líneas llegan acá. En la noche tenemos toque de queda hasta las 12, pero después de las 10 ya no se ve prácticamente colectivo alguno. En su momento, algunos trabajaban incluso un poquito más allá, entre Concepción y Hualpén, pero eran muy escasos. ¿Qué pasa? ¿Falta voluntad? ¿Falta tener más apoyo? ¿Seguridad para mejorar el servicio y modernizarlo? Y que justamente responda a lo que la gente necesita y no tengamos que marcar un Uber, un Cabify a eso de las 10, 11 de la noche? O sea, yo te estoy hablando de lo normativo. Para darte un ejemplo y después pasar por la propia crítica hacia nuestro sector. También es necesario hacerla. Y te lo hago de manera constructiva, por lo que uno ha visto en los últimos años. Es que ese es el tema. Cuando uno recibe información, lo que tiene que tratar de buscar, ¿cierto?, es solución y no criticar al que te está haciendo la observación correspondiente. Así no funcionan las cosas. Pero para darte un ejemplo, nosotros tenemos líneas que quieren entrar a la Universidad de Concepción al sector de la Agüita La Perdí. Pero la municipalidad en sus informes técnicos dice que no es aconsejable.
Entonces, de repente nos encontramos que hay gente que quiere prestar un servicio, pero es rechazado. Ya. Ahora, vamos al tema interno de nuestras líneas. Efectivamente, falta crecer en empresarización, ¿cierto? Y en capacitación en el servicio. Hay mucha gente que se compra un taxi colectivo, le pone un chofer y cree que eso es todo. Y al final del día, entrégueme mi cuota y todo eso. No tiene el concepto de un servicio a la comunidad. Y eso es una labor. Pero hoy día los estímulos son perversos. Yo te doy un ejemplo. El presidente de la línea A se pone exigente y todos los colectivos se quieren ir a la línea B porque la línea B no son exigentes. Y en definitiva, tienes que lidiar con un gremio, con todo el respeto que se merece. No somos personas que conducen, que venimos de la academia, que tenemos 10 años de universidad o estudiamos en los mejores colegios. Hay mucha gente que trabaja, muchos jóvenes que trabajan porque no tenían otra oportunidad de encontrar trabajo y entraron a los colectivos. Hay otro grupo de personas que viene de vuelta, que se jubila, y esos son los buenos conductores, ¿me entiendes? Pero hay una distribución de conductores heterogéneos, ¿cierto? Que en definitiva cuesta, y cuesta también porque tenemos dirigentes que no están preparados. No hay una preparación. Entonces de repente nos encontramos que tenemos muchas leyes de cómo regular el transporte, pero no tenemos leyes de cómo regular la organización del transporte. De exigirles más, de exigirles, no sé, por señalar algo, pedir certificaciones, pedir capacitaciones, pedir que sean profesionales. Hay un concepto erróneo en el transporte. Marcelo Villalobos, tenemos que dejar la conversación hasta acá, pero te agradezco. Me gustó mucho el diálogo, aprendimos bastante, conocimos la interna. Evidentemente uno acá se queda con lo que ve, pero teniendo una visión constructiva y poniendo como meta el ver esto como un servicio integral, no hasta cierta hora y después me olvido. Perfecto, y también se entendió el llamado de la autoridad a un mayor apoyo a ustedes, también un mayor incentivo. Así que te agradezco el compartir estos minutos con TVU Noticias. A ustedes, pues, siempre disponible. Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias, Marcelo. Ahí estaba interesante la conversación para saber cómo lo están pasando en este momento los empresarios y conductores también de taxis colectivos. Vamos a revisar